¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este segundo video donde continuamos aprendiendo acerca de la historia de la inteligencia artificial. Y en este video nos vamos a concentrar un poco más en la parte histórica y filosófica de las raíces de la inteligencia artificial. Empezamos con un gran filósofo que es Aristóteles. Aristóteles hizo muchísimos trabajos que de alguna manera nos van a sentar ciertas bases para la inteligencia artificial. Uno de esos trabajos es el de física. En física, él se concentra en estudiar aquellas cosas que cambian, pero hay una idea fundamental no solamente para la parte de la inteligencia artificial, sino también para muchos aspectos relacionados con las ciencias de la computación. ¿Y qué es esta idea? Es que él hace una distinción entre la materia y la forma, es decir, entre el objeto físico y sus cualidades esenciales. Y esto va a sentar las bases para la computación simbólica y la abstracción de datos. ¿A qué nos referimos con esto? Que si nosotros podemos separar el objeto físico de sus cualidades principales y la forma como trabaja, entonces podemos crear una abstracción, podemos crear un modelo simplificado de ese objeto, lo cual nos va a permitir estudiarlo y trabajar sobre él sin tener que modificar o estar en contacto con el objeto como tal. Entonces nos brinda esta idea que es fundamental y es muy importante en términos de la programación, porque cuando nosotros estamos programando realmente estamos trabajando con abstracciones. Si vamos a hacer una simulación de un vehículo, no tenemos el vehículo físico adentro de la computadora, tenemos una abstracción, es decir, hemos tomado su forma, sus cualidades principales, sus características y de alguna manera lo estamos colocando adentro de la máquina para poder representarlo, para poder estudiarlo, trabajarlo y simularlo sin necesidad de tener el objeto físico como tal. Entonces, esta distinción entre la materia y la forma, vamos a ver que es una idea fundamental hacia la inteligencia artificial que incluso ha llegado hasta nuestro siglo. Pero Aristóteles no únicamente hace el trabajo de física, crea desde luego otros estudios, otros libros, y estos libros son colocados al lado de los libros de física, por eso reciben el nombre de metafísica, más allá de la física. Son los libros que se encuentran más allá de sus libros de física. Y dentro de los trabajos de metafísica también vamos a encontrar ideas que son importantes para la inteligencia artificial. Pero también Aristóteles hace trabajo sobre la lógica. Obviamente la lógica ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, pero tenemos las bases de lógica gracias a Aristóteles. Y el concepto principal de la lógica desde la perspectiva de Aristóteles es que nosotros podemos estudiar el pensamiento humano. No solamente el pensamiento es algo que surge en los seres humanos, en los seres vivos, sino que también es algo que nosotros podemos estudiar y que podemos tener herramientas que nos permitan llevar a cabo el estudio de ese pensamiento. Y desde luego la lógica de Aristóteles nos dice si algo es verdadero o falso, pero bueno, tenemos que tomar eso de verdadero o falso con relación con alguna otra cosa que nosotros consideremos o que ya hayamos demostrado que es verdadera. Entonces realmente Aristóteles nos da muchísimas bases filosóficas para lo que posteriormente se va a convertir la inteligencia artificial. Después pasa el tiempo y viene una época importantísima para la humanidad, que es el Renacimiento. Y desde la perspectiva de lo que estamos haciendo en este curso, el Renacimiento nos va a brindar nuevas herramientas mentales. Estas nuevas herramientas mentales son formas novedosas, desde luego desde la perspectiva de esa época, de ver el mundo, de estudiar al mundo, de comprender al mundo. Y estas nuevas herramientas mentales hacen realmente una apertura hacia nuevos conocimientos, lo cual es muy, muy importante. La idea más importante de esta época, de la época del Renacimiento con relación a la inteligencia artificial, es que cualquier proceso puede ser analizado matemáticamente. Si yo encuentro un fenómeno físico, algo, entonces eso yo puedo analizarlo matemáticamente. Esta idea no existía del todo antes del Renacimiento, por eso su importancia.
Y desde luego, si yo tengo un fenómeno, un proceso y puedo comprenderlo y puedo analizarlo matemáticamente, entonces al ser comprendido lo puedo yo reproducir. Entonces esta idea es muy importante y mucha de la investigación inicial en inteligencia artificial se basaba en este concepto. Si nosotros podemos comprender cómo trabaja el cerebro humano y podemos analizarlo matemáticamente, entonces yo puedo reproducir esa matemática adentro de la computadora, por lo tanto la computadora debería de trabajar como el cerebro humano. Entonces es una idea muy interesante, aunque desde luego, bueno, ya la inteligencia artificial actual está tomando otros rumbos, pero también conserva esta parte de una manera muy fuerte. ¿A quiénes tenemos en esta época del Renacimiento? Bueno, pues tenemos a Copérnico. Y Copérnico también nos da una idea muy poderosa. ¿Qué es lo que nos dice Copérnico? Que lo que percibimos del mundo con los sentidos puede ser diferente de lo que realmente es. Y esta idea le creó a Copérnico muchísimos problemas. ¿Por qué? Porque nosotros obviamente percibimos al mundo, al universo a través de los sentidos y creemos que es realidad lo que estamos percibiendo con esos sentidos. Pero quizá lo que estamos percibiendo no es la realidad, sino simplemente una interpretación de ella. Por ejemplo, nosotros podemos ver el movimiento de los planetas en el cielo y decir, son los planetas los que se están moviendo alrededor de la Tierra. Son los planetas que hacen estos rizos cuando se van moviendo, y por eso dicen que hay Marte retrógrado y todo esto, pero en realidad esos rizos no son más que simplemente consecuencias de que tenemos órbitas que están separadas entre sí, que los planetas van a diferentes velocidades, entonces las posiciones relativas de los planetas en cada una de sus órbitas nos hacen creer que los planetas están haciendo estos rizos en el cielo. O también la percepción de que la Tierra es plana cuando en realidad es un esferoide, y bueno, pues con los sentidos estamos viendo que la Tierra es plana, pero la realidad es diferente. Entonces esta idea de Copérnico es una de las ideas más poderosas del Renacimiento. Aquello que percibimos puede ser diferente de lo que realmente es. Y entonces crea una división entre lo que pensamos de las cosas y lo que son en realidad. Después tenemos a Galileo. Galileo también confirma la idea de Copérnico, pero con Galileo empieza una nueva era. ¿Por qué? Porque a Galileo le gustaba mucho experimentar y hacía diversos aparatos para llevar a cabo sus experimentos. Hacía experimentos para ver la aceleración de los objetos al caer, experimentos con relación al plano inclinado, a las poleas, a todo este tipo de cosas. Pero él decía, bueno, aparte de percibir intuitivamente cómo se están comportando los objetos, ¿qué tal si utilizo las matemáticas para tratar de definir esos comportamientos? Entonces Galileo da un paso gigantesco, y es que utiliza las matemáticas como herramienta para definir el mundo. Esa es una gran aportación de Galileo. Entonces aquello que yo estoy observando lo puedo modelar matemáticamente. Y si lo modelo matemáticamente lo entiendo y puedo predecir cosas con relación a ese proceso gracias a las matemáticas. Un paso gigantesco realmente para la humanidad lo que hizo Galileo. ¿A quién más vamos a encontrar? Bueno, pues vamos a encontrar a Descartes. ¿Y Descartes qué es lo que nos dice? Bueno, nos dice que nosotros vamos a tener una división entre la mente y el mundo físico. ¿Y cómo llega a esta idea? Bueno, pues realmente lo que él buscaba era encontrar aquello que fuera real. Entonces, por medio de la introspección, busca las bases para la realidad. Y dentro de todos estos pensamientos llega a una conclusión. Y su conclusión es de que su existencia solamente puede ser justificada en términos de su propio pensamiento. Y bueno, tenemos el famoso cogito ergo sum, pienso, luego existo, o pienso, por lo tanto, existo. Sería una forma más moderna de poder entender la frase. Cogito ergo sum, pienso, por lo tanto, como estoy pensando, existo. Y esto, pues,
nos lleva a esta división entre la mente y el mundo físico, que de alguna manera, si ustedes se dan cuenta, se relaciona también con ciertas cosas de Aristóteles. Entonces, el proceso de pensamiento puede ser separado del entorno físico donde ocurre. Y esto nos lleva también a una parte muy importante. ¿Por qué? Porque nos está diciendo que el pensamiento entonces no necesita estar únicamente en un entorno físico en particular. No necesita suceder únicamente en el cerebro humano, sino que puede ocurrir en alguna otra parte. Los procesos mentales como tal tienen su propia existencia y pueden ser estudiados por sí mismos. Entonces, estos procesos de pensamiento, si no dependen del físico, yo puedo colocarlos en algún otro elemento y desde luego aquí seguimos sentando bases filosóficas para la creación de la inteligencia artificial. Muy bien, vamos a dejar este video en este punto y en el próximo video vamos a ver la historia de la inteligencia artificial desde la perspectiva de las matemáticas. Espero verlos en el próximo video. Les recuerdo que en Brain damos capacitación de alto nivel en ciencia de datos e inteligencia artificial para las empresas, para la industria y también para el público en general. Si ustedes desean aprender acerca de estas tecnologías, por favor contáctenos y visiten nuestro sitio web brain.com.mx. También, si desean aprender sobre programación a todos los niveles, tenemos nuestro canal hermano Nicosio Red, en el cual hay más de 30 cursos gratuitos para que puedan aprender programación desde cero hasta programación avanzada. También pueden visitarnos en Nicosio Red.